¿Qué tal? Soy Jorge Molina y hoy les quiero presentar una descripción de la ficha técnica de un microinversor solar. Es algo básico, pero muy importante para asegurar la compatibilidad de los microinversores con los paneles solares. Un cumplimiento del 100% de todos los aspectos de compatibilidad contribuye a tener una buena generación fotovoltaica. Veremos la ficha técnica de un microinversor, pero primero recordemos las principales características de los microinversores. Se conectan a cada uno de los módulos solares. Aquí lo podemos ver en este ejemplo. Convierten la corriente continua del módulo solar en corriente alterna para alimentar las cargas mediante el bus AC. Realizan el seguimiento del punto de máxima potencia MPPT en forma independiente en cada módulo. Efectúan el monitoreo de corriente, voltaje y potencia en cada módulo en tiempo real. También efectúa un diagnóstico a nivel de cada módulo y cuentan con una función de apagado rápido para ciertas situaciones de emergencia como arcos eléctricos o puntos calientes que puedan ocurrir en los módulos. Estas son características muy importantes que diferencian a los microinversores de los inversores string. En el link de más abajo hay una descripción detallada y comparativa entre los microinversores y los inversores string, así como con los optimizadores de red. Tomaré como ejemplo este microinversor, el cual tiene 4 entradas MPPT para la conexión de paneles solares, módulos solares. Aquí vemos para la conexión de 2 y acá están los otros dos entradas MPPT para los otros dos paneles solares. Y por acá este terminal es para los datos de salida de corriente alterna que van hacia las cargas. Esta es una pequeña antena para el monitoreo. En general, la ficha técnica de un microinversor se divide en tres partes. Una parte es para los datos de entrada, ambos que se muestran acá. Por ejemplo, el rango de potencia máxima recomendada para los paneles, los valores máximos de voltaje y corriente que serían admisibles. Por otro lado, tenemos acá los datos de salida, por ejemplo, la potencia y voltaje de salida en corriente alterna, la cantidad máxima de microinversores por ramal o bus de corriente alterna. Y finalmente hay otra agrupación de datos, datos mecánicos y características generales, por ejemplo, el peso, las dimensiones, el grado de IP de protección, las funciones de monitoreo, etc. Bien, pues entonces revisemos la ficha técnica de un microinversor de la marca OIMAILS de 1800 watts, el cual tiene 4 entradas MPPT para la conexión de 4 módulos solares. Veamos eso. Esta es la ficha técnica del microinversor OIMAILS. Es uno de los microinversores más destacados, junto al Enphase, el EcoFlow, el SolarEdge, el AppSystem, etc. Hay una gran variedad de microinversores. En este caso acá se muestra en sus versiones de potencia algunas características generales y acá está lo que nos interesa, las especificaciones técnicas, y separadas como lo indicamos en datos de entrada, que son estos, muy importantes porque tienen que ver con la compatibilidad con los módulos solares. Es algo que hay que cuidar mucho porque se deben cumplir estrictamente las condiciones que aquí se establecen. De lo contrario, el microinversor puede ser dañado. Después están los datos de salida, la potencia de salida del microinversor y distintos otros parámetros que especifican la calidad de la conexión con las cargas, con la alimentación de, en este caso, 220 volts para las cargas. Y después ahí está la eficiencia, otros datos generales mecánicos y características muy relevantes como la comunicación, el monitoreo, muy asociado al diagnóstico, etcétera, que están en estos otros aspectos más generales. Nos vamos a concentrar en los datos de entrada y salida para hacer una descripción de cada uno de estos parámetros.
Sí, antes quería mostrarle que esta ficha técnica, que es bastante resumida y precisa como se muestra acá, de 2 páginas, es necesario siempre complementarla con el manual, el manual de usuario del microinversor. Acá tenemos en otras versiones sí del mismo microinversor, está en la versión en inglés, también la pueden encontrar en español, pero este manual que aquí tiene 35 páginas es bastante completo y da una completa descripción de todos los aspectos relacionados con la instalación y el mantenimiento. Habla en caso qué hacer en caso de falla, los diferentes formas de conexión, tanto en modo monofásico como trifásico, etcétera. Es un asunto bastante importante de tener. Hay precauciones que llevar adelante para cuidar la garantía, etcétera. Las distintas formas de conexión, los distintos tipos de conectores, cables. Acá está todo lo relacionado con las posibles fallas, códigos de alarma y las posibles causas que podrían ser para tomar acciones correctivas. Eso es el manual de usuario, bastante completo, el cual incluye la ficha técnica. Por lo tanto, viendo este manual de usuario tienen todo. Aquí está lo que ya vimos en la ficha técnica, que es parte, uno de los capítulos, el capítulo 8 en este caso. Y ahí están los datos de entrada, los de salida que ya conversamos. Y después, más adelante, agrega los diagramas, algo muy relevante. Aquí muestra un diagrama de 230 monofásico y después muestra las versiones trifásicas. Eh, Súper interesante porque muestra bien cómo se pueden configurar las conexiones, los módulos, cómo se pueden conectar al microinversor, etcétera, ¿no? Y de ahí conectar hacia la alimentación de las cargas. Bien, pues entonces vamos a ir a todo lo que tiene que ver con las especificaciones. Ahí volvemos a dejar normal la página. Las especificaciones técnicas de la ficha técnica de este microinversor. Vamos entonces a hacer una descripción de cada una de estas especificaciones. Para la descripción de las especificaciones del microinversor he copiado aquí parte de la ficha técnica del microinversor y también una copia con los nombres de los parámetros de un módulo solar que se relacionan en cuanto a la compatibilidad del microinversor y el módulo solar respectivo. Lo primero de las especificaciones es el módulo de potencia de uso común, medido en watt. Es el rango de potencia que el fabricante recomienda para los módulos solares. Siempre debe asegurarse que los módulos están dentro de este rango. En este ejemplo es aceptable módulos con potencias Pmax entre 360 y 600 watts. La potencia del módulo solar Pmax también debe relacionarse con la potencia de salida del microinversor, de manera de asegurar un sobredimensionamiento que no exceda el valor recomendado por el fabricante, en este caso 1.35 de sobredimensionamiento. Este sobredimensionamiento podría ocurrir en un intervalo de tiempo acotado para no llegar a producir sobrecalentamiento. Luego tenemos el voltaje de entrada máximo medido en volt. Es el voltaje que soporta el microinversor en su entrada de corriente continua proveniente del módulo solar. Este voltaje siempre debe ser mayor que el VOC del módulo solar y medido a la mínima temperatura de la celda, ya que el máximo voltaje se da a la mínima temperatura del módulo solar. Ver abajo un link con los coeficientes de temperatura del módulo solar. En este ejemplo, si el voltaje del módulo solar supera los 65 volts, el microinversor sufrirá daños. El intervalo de voltaje de MPPT medido en volts es el rango de voltaje que el microinversor puede aceptar de los paneles solares para la función gestión del MPPT.
es importante asegurar que el BMP del módulo solar esté dentro de este rango, en el ejemplo de 16 a 60 volt, para que así la función MPPT se desarrolle de manera efectiva. Es recomendable también que el microinversor tenga un rango amplio, así podrá ser más compatible con los módulos y realizar una mejor gestión MPPT en diferentes niveles de voltaje. Luego tenemos el voltaje de arranque, medido también en volt. Este es el voltaje que necesita el microinversor para partir. Si el voltaje BMP del módulo solar a la más alta temperatura está bajo este valor de 22 volt, el microinversor no se activará, no entrará en funcionamiento la entrada MPPT respectiva y en algunos casos dará una advertencia o alarma. Es bueno que el voltaje de arranque no sea muy alto, para así comenzar a operar con los bajos niveles de radiación de las primeras horas del sol. Veamos ahora la corriente de entrada máxima medida en amperes. Es la corriente máxima que soporta el microinversor proveniente de cada una de las entradas MPPT de módulos solares. Este valor de corriente del microinversor, en este caso 15 amperes, siempre debe ser igual o mayor que la corriente IMP del módulo solar, para así no sobrecargar el microinversor. Se indica acá el valor 4 debido a que son 4 entradas MPPT, 15 amperes por cada una de las entradas. Luego tenemos la corriente máxima de cortocircuito de entrada, medida también en amperes. Es la corriente máxima de cortocircuito que soporta el microinversor, en este caso 25 amperes. Siempre debe ser mayor a la ISC del módulo solar en cada una de estas 4 entradas MPPT. El cableado MC4 entre el microinversor y el panel solar debe soportar esta corriente más un cierto factor, por ejemplo 1.25. La cantidad de MPPT es la cantidad de entradas para la conexión de módulos solares. En este ejemplo de microinversor son 4 MPPT. Además se especifica que cada uno de ellos tiene una sola entrada. Cada MPPT permite una sola entrada, un módulo solar en cada uno. El seguimiento del punto de máxima potencia MPPT es de forma independiente en cada módulo solar. Eso asegura un mejor rendimiento en la generación de energía. Por lo tanto, un microinversor con más de una entrada MPPT permite más flexibilidad para agrupar o distribuir paneles solares. En lo posible siempre elegir un valor mayor a 1. Veamos ahora las especificaciones de salida, es decir, la salida en corriente alterna del microinversor. La primera de ellas es la alimentación nominal de salida, volt-ampere o watt. Esta es la máxima potencia que el microinversor puede inyectar o suministrar continuamente a la red. En este caso el ejemplo 1800 watts. La potencia del módulo solar debe ser mayor a la potencia de salida del microinversor para permitir un sobredimensionamiento de los módulos con respecto al microinversor, tal como lo vimos al analizar la especificación del módulo de potencia de uso común en los datos de entrada. Este sobredimensionamiento es factible ya que la potencia máxima de los módulos solares solo ocurrirá en situaciones muy puntuales cuando se cumplan las 3 condiciones del estándar STC que vemos aquí. Puede ser el valor máximo de sobredimensionamiento dado por el fabricante o uno más conservador según cada situación en particular, pero en general conviene tener un cierto nivel de sobredimensionamiento. Luego tenemos la corriente nominal de salida medida en amperes. Es la corriente que el microinversor inyectará a la red. Este valor de corriente se debe considerar al definir las protecciones con interruptores termomagnéticos y agregar un cierto factor de seguridad normativo. Aquí vemos 3 corrientes nominales de salida, 3 valores, que tienen relación con los 3 valores de voltaje nominal de salida.
Este voltaje nominal de salida es el voltaje con el cual el microinversor alimenta las cargas. Debe coincidir con el valor de voltaje de la red eléctrica. El microinversor en este caso lo entrega en 3 opciones con sus respectivos rangos de variación que admite cada una de estas opciones. Por ejemplo, para el caso de 230 volts de salida, el rango admisible es entre 180 y 275 volts. El siguiente es la frecuencia nominal y su intervalo medido en Hz. Corresponde a la frecuencia de la red a la cual se va a interconectar y sincronizar el microinversor. Depende de las normas de cada país, con posibilidades, por ejemplo, de 50 y 60 Hz y sus respectivos rangos. Aquí, por ejemplo, para 50 Hz el rango va entre 45 y 55. El microinversor se debe sincronizar a esta frecuencia y voltaje nominal con la red eléctrica para su funcionamiento. Luego tenemos el factor de potencia, que es ajustable para este microinversor. Este factor es una indicación de la eficacia con la cual el microinversor convierte la corriente continua de los módulos solares en corriente alterna para la alimentación de las cargas. Su valor máximo es igual a 1. Valores cercanos a 1 demuestran una alta eficiencia en este proceso de conversión de energía. La distorsión armónica total, conocida por la sigla THD, se refiere a la desviación de la forma de onda sinusoidal o frecuencia fundamental de 50 Hz o 60 Hz, según el caso, a nivel del voltaje y la corriente de salida del microinversor. Estas distorsiones o armónicos no deseados pueden afectar la calidad de la energía eléctrica y provocar inestabilidad en el suministro de energía y también un menor rendimiento. Mientras más bajo sea este valor, es mucho mejor. Luego tenemos el máximo de unidades por cada ramal de calibre AWG10. Corresponde a la cantidad máxima de microinversores que se pueden conectar en un solo bus AC o ramal, también llamado cable troncal, que va desde la salida del microinversor hasta la protección AC del tablero. El número de los microinversores dados en la ficha técnica nunca debe ser superado, ya que la capacidad del cable no lo permite. En este caso se especifica un conductor 10 AWG equivalente a 5,26 mm² más un factor de seguridad. Por ejemplo, estos 3 microinversores como máximo conectados al bus AC implicarían 3 por 8.18, que es la corriente nominal para este caso, es decir, 24.5 amperes. Es una conexión en paralelo de los 3. Ese valor no puede exceder la máxima corriente admisible del conductor, utilizado por el fabricante y también dependiente del método de canalización. Se muestran 3 valores acá de cantidad máxima de microinversores debido a que hay 3 opciones de voltaje que implican 3 opciones de corriente. Entonces, una es para cada uno de los casos. No olvidar que los datos de la ficha técnica de un microinversor son clave para seleccionar el microinversor más adecuado y que al comparar los datos del microinversor con la ficha técnica de los módulos solares se debe verificar que hay completa compatibilidad. Eso permitirá tener un sistema confiable y una buena generación fotovoltaica. Bien, hasta aquí la descripción de la ficha técnica. Hasta un próximo video. Muchas gracias.